Buenos días, estudiantes de grado décimo. Esta es la asesoría y guía de la actividad eh, correspondiente a la guía número 6, que consiste en un proyecto de análisis comparativo de variables cualitativas. Entonces, recordemos que hemos estado trabajando en la fase expresiva, la fase afectiva y cognitiva. Ahorita vamos a adentrarnos pues a la fase cognitiva de esta temática. Entonces, básicamente nos están diciendo que vamos a desarrollar un proyecto llamado toma de muestras. Entonces, teniendo en cuenta el análisis comparativo de las dos variables estadísticas cualitativas, realizamos los pasos descritos en la guía anterior para el análisis de un proyecto y sus tomas de decisiones. Entonces, recordemos cuáles son los 4 pasos para la definición o construcción de un proyecto estadístico. Entonces, los 4 pasos para desarrollar un informe a partir de un proyecto estadístico es: el primero, definir los parámetros de estudio; el segundo, organizar la información en tablas y gráficos; el tercero, determinar conclusiones respecto al estudio; y el último es tomar decisiones respecto al análisis estadístico que estamos haciendo. Entonces, en este caso, nosotros estamos buscando un proyecto a partir de toma de muestras, similar al de bioestadística que estábamos trabajando la actividad anterior. Entonces, debido a la escasez, se plantea un problema, ¿no? Debido a la escasez de sangre en la ciudad de Bogotá, la Cruz Roja va a realizar una campaña de donación de sangre, pero antes va a analizar las posibilidades de donación de algunos de sus habitantes, incluyendo edad, género y tipo de sangre. Para recolectar, colaborar con la Cruz Roja, ustedes deben realizar un estudio a una cantidad de 25 a 30 personas, ya sea de su entorno familiar, barrio o compañeros de estudio. ¿Listo? Del colegio. Tengan en cuenta los siguientes parámetros de estudio. Entonces, ¿qué se pide? ¿Qué deben hacer? Primero, definir o tener en cuenta que la muestra sea representativa. Describir el tipo de muestreo y la forma en la que se seleccionó. Entonces, por ejemplo, yo acá respondo. Entonces, que mi muestra es representativa del comportamiento eh, de representativa no del comportamiento, sino del muestreo de sangre familiar, porque yo lo voy a hacer pues con miembros de la familia. ¿Listo? El tipo de muestreo es aleatorio simple, pues yo voy a proponer la pregunta, las 3 preguntas, que serían género, edad y tipo de sangre, que hablemos que el tipo de sangre hace referencia no solo al RH, sino al grupo sanguíneo. Y la voy a proponer en el grupo de la familia, y voy a esperar las primeras 25 personas que me contesten. ¿Listo? Entonces, a partir de ese estudio, voy a hacer mi muestreo aleatorio simple. Pero si resulta que yo no lo voy a hacer de esa forma, sino simplemente voy a partir de una hora y un tiempo específico, voy a determinar que voy a llamar a ciertos miembros de mi familia para tomar la muestra. Entonces, eso se llama muestreo sistemático. Si es por conglomerados, o sea, por ejemplo, yo tengo muchos miembros de mi familia, pero por ejemplo, la familia de mi tío le voy a preguntar solo a 2 personas; a la familia de mi mamá solo 2 personas; a la familia de mi abuelita solo 2 personas; o sea, determinados grupos familiares, o a la familia, a mi compañero y su familia solo 2 personas; y a mi otro amigo y su familia solo 2 personas. Ese se llama muestreo eh, por conglomerados. Y por estratificado, pues yo lo podría estratificar por niveles escolares, o solo le voy a preguntar a los estudiantes de secundaria, o a los de primario. Entonces, eso sería un muestreo por estratificado.
Y aquí estoy describiendo cuál es la forma de seleccionarme. Entonces, el tipo de muestreo es aleatorio simple y se seleccionará a través del grupo de WhatsApp de la familia, registrando los datos de los primeros, digamos 30 miembros de la familia que responden. ¿Listo? Y en esta parte sí debo ir a investigar directamente la página de la Cruz Roja Colombiana. Sí, ingresar a la página de la Cruz Roja o de los bancos de sangre para averiguar las restricciones respecto a la donación de sangre. Y las debemos consignar en esta parte. Entonces dices acá, por ejemplo, investigación a la hora de donar sangre. Entonces, digamos, lo puedes poner como respuesta o a continuación. Luego de realizar la investigación en la página de la Cruz Roja y de los bancos de sangre de la ciudad de Bogotá, se tiene que las restricciones para donar sangre son las siguientes. ¿Listo? Acá les digo pues más o menos dónde pueden investigar esa información y escribirlo ahí de forma muy concreta. Entonces, primero esto, segundo esto, tercero esto. Recordemos que hay unas restricciones bien específicas, por ejemplo, con respecto a los tatuajes, con respecto al peso de la persona, porque pues si está en desnutrición no puede ser donador de sangre y bueno, etcétera. O sea, muchos otros aspectos. Entonces, deben estar escritos dentro del estudio porque esos son importantes a la hora de generar conclusiones. Entonces, realizar el análisis de las variables a partir de la tabla de frecuencia, las tablas de contingencia, las tablas marginales asociadas y las gráficas que permiten analizar la información recolectada. Entonces, ¿cuáles son las tres variables? Primero, definir cuáles van a ser mis tres variables. Entonces, acá, entonces, para la organización, se tienen que las variables a estudiar en la población, en la muestra seleccionada, perdón, son. Entonces, ¿cuáles son las variables que voy a estudiar? Entonces, la primera variable que voy a estudiar es, entonces, nos dicen que para poder hacer el análisis de las posibilidades de donación de sangre, a esos habitantes los que le voy a preguntar es edad, género y tipo de sangre. Entonces, edad, acá donde estoy definiendo las variables, sería edad, género y tipo de sangre. Y recordemos que estoy hablando de 25 personas. La siguiente parte es recolección de la información. ¿Listo? Dentro de esta organización de la información. Entonces, ¿cómo recolecté la información? Importante describir cómo no describir porque eso ya lo hicimos adelante, sino describir la información que fue recolectada. Entonces debemos insertar una tabla que nos permita describir esa información. Entonces, edad, género y tipo de sangre. Hablamos que el tipo de sangre debe estar incluido no solo el RH, sino el grupo sanguíneo. Entonces ya lo habíamos definido en la actividad anterior. Entonces acá reduzco un poquito el tamaño de la letra,
para que me quepa. Vemos que son 30 datos que estoy eliminar 30 datos, o sea, el total de datos recolectados son 30, entonces voy a poner pues por cada una de estas 10, 2, 4, 6, 8, 9 y 10. ¿Qué me permite hacer esto? Pues básicamente me permite disminuir el tamaño de, pues de los datos a analizar y tenerlos como en una forma más concreta. Digamos, los datos que yo selecciono, entonces, pues bueno, la edad del personaje es 11 años, género femenino. ¿Listo? Entonces, como para asuntos de la tabla, no de lo demás, entonces yo voy a escribir acá, para género femenino, dentro de la tabla, voy a usar la palabra F, y para género masculino, voy a usar la letra M, no la palabra, sino la letra M. Esto cuando yo estoy trabajando con el género, voy a usar eso dentro de la tabla, ¿no? No estoy hablando en otro momento, sino dentro al interior de la tabla. Entonces, género femenino, tipo de sangre A positivo. ¿Listo? Entonces, 57 años, género femenino, tipo de sangre O negativo. 64 años, género masculino, tipo de sangre O positivo. 47 años, género masculino, tipo de sangre A positivo. Edad 38 años, género masculino, femenino, perdón, tipo de sangre O positivo. 46 años, género masculino, tipo de sangre O positivo. Y así sucesivamente voy consignando todos los datos que voy recolectando. Entonces, 6 años, género femenino, tipo de sangre O positivo. Entonces, y ahí voy consignando pues toda la información que voy recolectando de las personas. Entonces, pues bueno. Y recuerden que deben ser muy organizados con la información que se está consignando ahí en sus tablas de datos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar llenando la tabla. Tenemos que consignar toda la información. Recordemos que son los datos de 25 o 30 personas de su núcleo familiar. Importantísimo esa información. Cercano o lejano, ¿no? ¿Listo? Entonces van recolectando toda la información.
Sí, ya completaríamos 20 datos. Digamos que sigo recolectando los datos. Femenino, negativo, 40 años, femenino, positivo. Cuando yo complete todos los datos, cuando yo ya tengo todos los datos de registro de la tabla, empiezo a hacer el análisis de cada una de las variables. ¿Cómo se desarrolla el análisis de esas variables? Primero debo hacer las tablas de frecuencia de cada una de las variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera tabla la vamos a hacer con respecto a el género y el tipo de sangre. Entonces, vamos a ver con el género. Tendríamos esto. Entonces, género. Frecuencia. Recordemos que la frecuencia se pone F minúscula. Frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa y porcentaje. Y eso lo voy a hacer con cada una de las variables. Género femenino, recordemos que no podemos usar abreviaturas, solo las podemos usar en la tabla de datos. Y aquí lo que voy recolectando es la información de cuántas personas encuesté. Entonces en total encuesté a 30 personas, de las cuales entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 son mujeres o de género femenino y las otras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues coincidencialmente el estudio me tocó con 15 hombres y 15 mujeres. Es decir, que 15 de 30 o 0.5 al dividir 15 en 30. Y esto también es 15 de 30, que sería igual a 0.5. Eso en total 0.5 más 0.5 nos da 1. La frecuencia relativa acumulada sería 15 y 30. Y en esta sería 0.5, ya usando los decimales, 1. Y el porcentaje sería 50% de hombres, 50% de mujeres. ¿Listo? Para un total de 100% de los datos analizados. Esta sería la tabla de frecuencia de género. Por ejemplo, la tabla de frecuencia de tipo de sangre. Entonces, insertar. Esa tendría muchos más términos. ¿Por qué? Pues la tabla de frecuencia de tipo de sangre debe tener todos los géneros, los tipos de sangre. Entonces, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo, D negativo, AB positivo y AB
negativo. Profe, yo ya no tengo hambre. Profe, yo ya no tengo hambre. Yo no sé con esa comida que me pegué. Total. ¿Listo? F, anoche era el cumpleaños. N, cumpleaños. F mayúscula, N mayúscula Con mi mamá y porcentaje. Y mi mamá le dio a mi papá que trajera pizza. Y la pizza venía con unos... Uy, no. ¿Listo? Entonces acá vamos consignando los datos que se van obteniendo en la tabla, eso lo voy a hacer cada quien, porque pues sus estudios son diferentes. Y el último sería el de los valores. Bueno, recordemos que aquí vamos a hacer las edades. Y tenemos que mirar acá más o menos cuáles son los rangos de edad. ¿Listo? Inicialmente, para poder manejar y no trabajar con muchos rangos de edad, digamos que voy a hacerlo con los rangos de edad de 0 a 10 años. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil el análisis. De 11 a 20 años. De 21 a 30 años. De 31 a 40 años. Ustedes los pueden hacer también igual en los mismos rangos de edad. De 40 a 50 años. De 51 a 60 años. Y aquí tengo que tener mucho cuidado cuál es la edad máxima de las personas que yo encuesté. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la edad máxima son 65 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que máximo mi tabla va a tener hasta los 61 a, digamos que para completarlo son 70 años, pero pues no estarían todos los rangos de edad. Importante hacer esto porque pues si lo manejamos con todas las edades nos quedaría una tabla muy grande. Entonces es importante manejar esos rangos de edad. Ya el próximo año, cuando veamos variables cuantitativas, o al final de este trimestre también vamos a ver algo de variables cuantitativas, importante ver el estudio de estos intervalos. Entonces, digamos, de 0 a 10 años. ¿Cuántos hay de 0 a 10 años? Entonces, 1, 2, tendríamos 2 personas. Entonces, la frecuencia en ese caso serían 2. De 11 a 20 años, entonces voy a ver. 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 personas de 11 a 20 años. De 21 a 30. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tengo 6 personas. Hay que tener mucho cuidado con el conteo porque recordemos que al final la suma nos debe dar en total 30. De 31 a 40, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 personas de 31 a 40. Aquí es de 41, perdón, de 41 a 50. Recordemos que los grupitos deben tener más o menos en la misma cantidad de datos, o sea, el mismo tamaño, el mismo ancho del grupito. De 41 a 50, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas. De 51 a 60, entonces 1, 2, 3, 3, y de 61 a 70, entonces 1, 2, básicamente 2 personas. Entonces ahora vamos a verificar acá con la frecuencia acumulada que realmente nos haya quedado bien. Entonces tenemos 2, 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, 12 más 8, 20, 8, 20 más 5, 25, 25 más 3, 28, 28 más 2, 30. O sea que
Bien, tenemos 30 datos. Y acá pues empezamos a hacer la división. 2 dividido 30. 6 dividido 30. Recuerden que ahí también es indispensable escribir pues su resultado, perdón, que es 4, que es con la frecuencia normal, no la acumulada. 6 dividido 30, 8 dividido 30, 5 dividido 30, 3 dividido 30, 2 dividido 30. Y esto nos da 30 sobre 30 como total. Y aquí pues empezamos a hacer 2 dividido 30. Recuerden que también es indispensable escribir los decimales. 6 dividido 30, 12 dividido 30, 20 dividido 30, 25 dividido 30, 28 dividido 30 y 30 dividido 30. Y aquí lo que debemos hacer es 2, por ejemplo, en el caso del primero, 2 dividido 30, y a este valor, recordemos cómo se para calcular el porcentaje, para que lo tengamos claro, 2 dividido 30 por 100, y eso nos va a dar un resultado. Ese resultado es el que debo escribir ahí, y este mismo proceso lo debo hacer con todos los valores, importante. Entonces, 2 dividido 30 por 100. Entonces me daría 6.66%. Y recordemos que es importante siempre escribir por lo menos 2 cifras después de el decimal. Es importante, fundamental. Pero vamos a vernos después que no nos determine con errores. Entonces aquí, y recordemos que aquí el total, cuando yo haga la suma, me era entre 99 y 100%. O sea, tiene que, el valor que me van a sumar acá debe estar entre 99 y 100%, y lo mismo en las otras dos tablas, tanto de género como de tipo de sangre. Es fundamental esa información. Cuando yo ya la tengo construida, voy a hacer el análisis comparativo de, por ejemplo, el género y tipo de sangre, que es como ambas son variables cualitativas, son las únicas que se pueden contrastar. Y yo haría la tabla de contingencia y a esa le construiría las tablas marginales asociadas. ¿Por qué no lo puedo hacer con la edad? Pues porque la edad es una variable cuantitativa, y al ser cuantitativa yo no la puedo clasificar igual que la de género y tipo de sangre, que son variables cualitativas. Digamos que acá estoy diciendo que el género es femenino, masculino y total. Estoy hablando acá de género, y en este caso estoy hablando de positivo o negativo, A positivo, A negativo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y el total. Recordemos que en este caso estamos hablando de dos cosas. Una es tipo de sangre y la otra es género. Vemos que aquí estamos hablando de dos partes. Y aquí vamos a dividir esta celda en dos columnas, solamente esta celda. Entonces, por el costado horizontal estoy hablando del tipo de sangre y por el costado vertical del género.
¿Por qué lo hago así? Porque pues es más fácil el manejo de los datos obtenidos. ¿Listo? Y aquí voy registrando la información que yo tengo. Recordemos que en total tengo 15 hombres, 15 mujeres, pero un total de 30 datos. Y aquí voy registrando pues todos los valores. A partir de esa tabla de contingencia debo construir las marginales asociadas. Que serían la marginal normal, la marginal de género, la marginal de tipo de sangre y las marginales de porcentaje. Entonces, marginal de porcentaje de género y la marginal de porcentaje de tipo de sangre. Esos pasos o los pasos para su construcción es simplemente, y acá también podemos hacer la tabla de contingencia y la tabla de porcentaje. Que eso serían como el análisis de estas dos variables, que son las variables que yo estoy tomando para hacer el estudio cualitativo de comparación de variables. Entonces dice que pues también debo construir las gráficas. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero construir la gráfica de género, entonces voy a insertar un gráfico. Recordemos que para hacer la de tabla de frecuencia yo puedo usar pictograma, diagrama de barras o diagrama circular. Por este caso yo voy a usar diagrama circular. ¿Listo? Acá me va a aparecer en blanco porque no le he dado ningunos valores. Entonces, esperemos a que se inserte. Pero recordemos que yo lo puedo hacer tanto con diagrama circular como con diagrama de barras o pictograma, cualquiera de los tres diagramas para cuando la variable está solita es válido. ¿Listo? Entonces acá yo debo, por ejemplo, si lo hacemos en Excel, acá me va a agregar la información. Mi variable es femenino, masculino. Mi variable no se llama venta, sino se llama género. Y sabemos que son 15 hombres de mi estudio, ¿no? En el estudio de cada uno de ustedes es diferente. Eliminamos y por ejemplo acá me va a quedar de esta forma. O sea, me va a quedar una torta partida a la mitad. Entonces ya, pues salió acá. Ya me quedaría ahí en el caso de esta variable. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de esta variable, entonces voy a insertar, para este caso no voy a insertar una tabla, sino un diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, recordemos que hay diferencias entre un diagrama de barras y un histograma, que lo vamos a ver más adelante. En el histograma los datos son continuos, en este caso no, datos no son continuos. Y estamos haciendo referencia a valores específicos. ¿Listo? Entonces, acá yo debo escribir cuáles son mis categorías. O positivo, o negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. ¿Listo? Entonces, acá pues voy a borrar todas estas series porque yo estoy trabajando solamente con una columna de datos. ¿Listo? Mi serie se llama tipo de sangre.
Y aquí tengo que consignar la información. Mis argumentos son todos que no lo dejes de escoger. Pues porque a veces nos toca con compañeros que no colaboran o que se la pasan todo el tiempo callados o no aparecen en clase. Entonces, nosotros preferimos coger los grupos porque sabríamos con quién estamos y si algo tendremos. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo para el caso de los opositivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, opositivo 7. Si yo pongo acá los 7 de opositivo y entro acá a la tabla donde están los gráficos, donde está la información, digo modificar datos, entonces ahí me va a aparecer la tablita que me apareció ahorita. Igual cuando lo hacen a mano es un poco menos dispendioso, hay que tardar menos. Aquí se tarda un poco en aparecer la tabla de datos. ¿Listo? Entonces esperemos a que aparezca la tabla de datos. Por ejemplo, en el caso positivo, nos aparecieron 7. Entonces, si yo ingreso la tabla, obviamente, digamos, el O positivo va a subir hasta 7. Digamos, O negativo, entonces, O negativo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 datos de O negativo. A positivo, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 datos. A negativo. 1, 2, 3. B positivo, entonces B positivo, B positivo. 1, tenemos un B positivo. B negativo tenemos 1. AB tenemos 1 y 2 ABs. Y un total de un AB negativo. ¿Listo? Entonces cuando vamos, ya cerramos acá los datos, cuando ya los he insertado todos. Si ustedes ven, aquí ya tendría la información. Entonces tendría 7, 5, son 9, negativo 3, B positivo 1, B negativo 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, como sé, pues hago la frecuencia relativa acumulada, perdón. 7, 7 más 5, 12, 12 más 9, 21, 21 más 3, 24, 24 más 1, 25, 25 más 1, 26, 26 más 2, 28 y 28 más 1, 29. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos hace falta un valor. Debemos ir a verificar cuál valor nos hace falta. 2, 3, 4, 5. Negativos serían 1, 2, 3, 4. Entonces, en el que nos hace falta el dato escena negativo, que serían 4. Entonces, acá tendríamos 25. 25 más 1, 26. 26 más 1, 27. 27 más 2, 29. 29 más 1, 30. ¿Listo? Entonces, acá también debería ir a modificar los datos. Y pues esperar para poder modificar esos datos. Recordemos que me está diciendo que la negativo son 4 encuestados. ¿Listo? Entonces ahí estoy dando la clasificación de la información y recordemos que la tabla que se debe construir para el caso de la tabla marginal, o sea, la tabla de contingencia, es una tabla, un diagrama
de barras pareado, que es donde yo inserto, ¿cierto? Dos variables. O sea, ya no voy a tener una sola, sino voy a tener dos. ¿Cómo se llaman esas variables? Se llama género y tipo de sangre, porque es lo que estamos haciendo la clasificación. Entonces, género, acá iría género. Género. Digamos, acá voy a usar los tipos de sangre. Entonces, género, voy a poner acá los tipos de sangre, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Y recordemos que en el otro costado sería el género femenino y el género masculino. Y entonces se desaparecería esta clasificación. ¿Listo? Entonces aquí, pues básicamente yo debo ingresar los datos que tengo y me van a quedar así como análisis comparativos. Entonces, en mi caso, el femenino va a ser azul y el masculino, modificamos acá, el masculino va a ser de color, el masculino va a ser de color naranja. ¿Listo? Entonces aquí ya me dice que determine tres conclusiones generadas a partir de los análisis planteados. Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, mi primera conclusión es que en el rango de edad en el que hay más personas que podrían ser donantes de mi familia es entre los 31 y los 40 años. Otra conclusión es que en mi caso, en mi familia, el tipo de sangre más recurrente o que más personas tienen es el tipo de sangre A positivo y el que menos, los que están menos recurrentes en la población, mi población familiar es la AB negativo, el B negativo y el B positivo. Entonces ahí tendríamos básicamente dos conclusiones y pues la otra se podía plantear a partir de la tabla de contingencia, los datos que obtenga. Y dice la toma de decisiones. Se suponga que después de realizar el estudio, la decisión sobre el tipo de personas para donar sangre es su responsabilidad. Entonces, ¿qué a partir de lo que usted está observando acá en el análisis comparativo de las variables, cuál sería su decisión? ¿Qué grupo familiar, qué grupo de esos valores de edad haría su donación y cuál sería la sangre que más requiere su grupo familiar o el grupo de personas que usted encuestó? Y debe describir por qué tomó esa decisión. No, a partir de la tabla de análisis comparativo veo que el tipo de sangre que más se requiere en mi familia es A positivo y que entonces pues voy a seleccionar mi grupo poblacional a partir de las restricciones que tengo de 21 a 50 años. Entonces, eso lo debo aclarar a partir de los valores que describimos en la información. Muchísimas gracias a ustedes. Y listo, entonces esa es básicamente la información que les tenía para comunicar respecto al informe. Recordemos que los datos que recolectemos y la información que comparemos debe ser toda diferente porque sus grupos familiares pues son distintos o sus grupos de personas cercanas son diferentes. Entonces recordemos que podemos tener entre 25 a 30 datos. Importante que sean, por ejemplo, una cantidad cerrada, 25 o 30, porque empezar, por ejemplo, el análisis de 27 datos, de 29 datos es un poco dispendioso. Entonces, muchas gracias, feliz tarde, espero que todo haya quedado claro. Las dudas que se genere a partir de este video, por favor, hacerlas llegar a partir de el
el WhatsApp interno. Recordemos que mi número es 311-227-7821. A él se pueden comunicar para cualquier duda que tengan a través de WhatsApp.